Domingo 21 de enero. Tercer domingo ya de este mes de enero y lógicamente tercer domingo ya de este año 2024. Pero también fíjese, curiosamente, hoy es el tercer domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en este tiempo muy bonito. Hoy estamos en este tercer domingo ya y podemos continuar, ¿verdad?, meditando siempre con el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído, esta porción del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, podemos hoy, hermanos, por razones de estudio y para una mayor comprensión, podemos dividirlo en dos partes. La primera parte es la manera como el Evangelio de San Marcos nos presenta de cómo Jesús se trasladó desde Nazaret hasta Galilea y se dispuso a dar inicio allá en tierras de Galilea a iniciar su ministerio. Pero también la segunda parte nos presenta lo que es el llamado de los primeros discípulos. El domingo anterior leíamos cómo San Juan nos presentaba el llamado del apóstol Pedro por indicaciones y obviamente por instrucciones de Andrés, su hermano. Hoy vemos cómo el Señor, de acuerdo al Evangelio de Marcos, llama a estos hermanos, pero también va a llamar a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Notemos entonces cómo se nos dice: después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios. Una señal un acontecimiento más bien que sirvió de señal para que Jesús se diera cuenta que había llegado el momento de iniciar su ministerio fue la captura y encarcelamiento de Juan el Bautista. El Señor sabía que Juan no iba a salir con vida de la cárcel. Por tal razón, Él se dio cuenta que ya la misión de Juan había culminado, la misión de Juan ya se había cumplido, y ahora era momento, ¿verdad?, de continuar esa misión. Era momento ahora de continuar esa obra, pues ya Juan iba a menguar, como él mismo lo había dicho, pues era tiempo de que el Señor pudiese crecer, pudiese aumentar su obra. Es por ello que el Evangelio nos dice que el Señor se retiró desde Nazaret hasta Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Ahí, hermanos, surge ya en nosotros una pregunta: ¿por qué el Señor se va hasta Galilea y allá en tierras de Galilea realiza su ministerio? Tomando en cuenta que está obviamente bastante retirada la zona. Y la razón, fíjese, es porque habían una profecía
que Dios había dado a través del profeta Isaías, en la cual le hablaba a la tierra de Zabulón y Neftalí. La tierra de Zabulón y Neftalí era la que en tiempos de Jesús se llamaba Galilea. Pues esa tierra, allá por el año 722, fue muy golpeada por los asirios. Y fue a ellos a quienes Dios les anunció que ellos que habían sido golpeados, una luz iba a brillar entre ellos. Esa luz les iba a traer gran bendición. Esa profecía tuvo cumplimiento con la presencia de Jesús entre ellos, entre los galileos, pues el Señor les llevó la luz de la palabra. Pero también hubo otras razones, algunas incluso culturales, como por ejemplo que Galilea era la región más pobre. Y recordemos cómo el Señor va a decir que el Evangelio, que el Espíritu Santo lo ha ungido y lo ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres. Por ello es que Jesús se va para Galilea y es allá donde predica el Evangelio de Dios. Notemos que el Señor ahora a su enseñanza, a su palabra, le está llamando Evangelio de Dios. Pero esto es importante porque Israel conocía el término evangelio, pero lo conocía desde un término romano y militar, pues era el César el que utilizaba el término evangelio cuando él daba una buena noticia, o una noticia más bien, pero era una noticia del imperio para el pueblo judío. Eran los sátrapas a quienes les correspondía llevar esos mensajes, los cuales le llamaban Evangelio del César. Hoy el Señor está tomando la misma palabra, pero ya no para que sea el Evangelio de una persona específicamente, ya no para que sea el Evangelio de un hombre, sino el Evangelio de Dios, o sea, la buena nueva de Dios o la buena noticia de Dios a los hombres. Y vea que se nos presenta entonces cómo el Señor lo anunciaba, cuando Él dijo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Ahí, hermanos, creo que rápidamente podemos nosotros preguntarnos a qué tiempo se refiere. Y obviamente se refiere al tiempo en que las profecías de Dios se habían dado y era ya el momento de que tuvieran su cumplimiento. Recordemos cómo Dios habló a través de los diversos profetas, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, Nahum, Miqueas, etcétera, de cómo el Señor iba a cumplir su ministerio. Ese tiempo, hermanos, se cumplió y ahora era momento para que la palabra se anunciara, para que la palabra pudiese ser pregonada, porque el tiempo ya estaba cumpliéndose. Hoy puedo recordarle entonces que el tiempo de Dios se sigue cumpliendo y por esa razón es necesario, fíjese, que nosotros podamos de igual manera recibir la exhortación que el texto da a Israel. Vea que el Señor les dijo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Usted se preguntará, en verdad, ¿qué es el reino de Dios? Curiosamente, fíjese, este es el tema del cual el Señor Jesús más habló. El Señor habló del reino, pero de diversas maneras. Habló tanto del reino que fue el tema que más el del Señor Jesús tocó. Sin embargo, curiosamente, aunque tanto habló del reino de Dios, no dio un concepto. Presentó las enseñanzas del reino,
los valores del reino, habló de las normas del reino, ¿verdad? Habló incluso de señales del reino, etcétera, pero no habló qué era el reino. Y por esa razón es que dijo el Señor, el reino de Dios ya está cerca. Ya está cerca. Pero hermano, si hace 2000 años el reino de Dios estaba cerca, hoy ese reino de Dios está muchísimo más cerca. De hecho, como va a decir Jesús más adelante, ese reino de Dios ya está entre nosotros. Y por eso es que es necesario que nosotros podamos comprender la exhortación que se nos hace. El reino de Dios ya está cerca. Pero ¿qué tengo que hacer, podrá decir usted, para poder ser parte del reino de Dios? Notemos que el Señor lo dice, cuando dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Notemos que el Señor está diciendo, arrepiéntanse. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento, hermanos, es una palabra, ¿verdad? Es un término, es un tecnicismo romano, que es la palabra metanoia. Metanoia. Y lo que significa es media vuelta. Pero usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver arrepentimiento con media vuelta? Y le dije, es un tecnicismo romano, que cuando el pueblo, cuando el ejército debía de retirarse, decían metanoia, o sea, media vuelta, y se retiraban. Ante todo, lo que nos está dando a entender es que es importante que la persona pueda generar un cambio en su vida, tomar un rumbo diferente, tomar un camino diferente, ya no seguir por el mismo camino. Y en realidad eso es arrepentimiento. Se lo he dicho en varios audios y se lo puedo rápidamente presentar acá. Arrepentimiento, queridos hermanos, es cambio de 3 cosas importantes en la vida del ser humano. Número 1, cambio en la manera de sentir, cambio en la manera de pensar y cambio en la manera de actuar. Vea, si usted sigue sintiendo el mismo enojo, si usted sigue actuando de la misma manera que siempre, y si usted sigue pensando igual, significa que no se ha arrepentido de nada. Por ello, Jesús dijo, arrepiéntanse, pero también crean en el Evangelio. Que el arrepentimiento vaya de la mano con la fe para poder creer verdaderamente en las buenas nuevas del reino. Así, el Evangelio rápidamente nos presenta cómo el Señor iniciaba su ministerio. Pero luego se nos presenta la segunda parte, y es como Jesús, de acuerdo al Evangelio de San Marcos, cómo el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos. Vea que se nos dice que el Señor Jesús caminaba por la orilla del lago cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues ellos eran pescadores, recuerde. Y es interesante cómo según San Marcos les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Notemos cómo el Señor está usando un lenguaje muy comprensible para Pedro, para Andrés, porque ellos sabían lo que era ser pescador. Claro, ellos entendían que pescador es aquella persona que trabajando en el lago pescaba peces, ¿verdad? Eso es obvio. Pero ahora el Señor le dice, mira, tú vas a ser mi discípulo. Y como mi discípulo, ahora vas a pescar hombres. Claro, puedo asegurarle que Pedro en ese momento no entendió a lo que el Señor se refería. Nosotros, que estamos al otro lado de la historia, rápidamente podemos entender, ¿verdad?,
a qué se refería el Señor, porque sabemos que es el Señor Jesús el que nos da ese llamado y obviamente nos da su palabra, que es una red, para que esa red podamos nosotros en su nombre tirarla, ¿verdad? Y en esa red poder atrapar pescados, que en este caso esa red, decíamos, es la palabra, y ahora ya no vamos a atrapar pescados, sino que vamos a atrapar hombres, o sea, personas. Eso es ser un pescador de hombres. Pero entonces ser un pescador de hombres implica el poder anunciar la palabra a todos los seres humanos, porque todos tienen necesidad de Dios. Así entonces el Señor les anima. Luego se nos dice que ellos, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Lo mismo va a hacer Santiago y Juan, que dice que rápidamente, dejando la barca a su padre y a los trabajadores, se fueron con Jesús. Ahora, es importante cómo el Evangelio busca presentar que para estos 4 siervos de Dios, para estos 4 apóstoles, el llamado de Dios no tuvo mayores complicaciones, porque lo que ellos tenían, dice el texto, dejándolo todo, le siguieron. Para ellos no fue problema, ¿verdad?, que el Señor les llamara, al contrario, ellos se desprendieron de todo y se dispusieron a seguirle. Ahora, hermano, yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es lo que a usted le impide seguir y servir al Señor? ¿Qué es lo que le impide? Puedo recordarle o puedo más bien asegurarle que el texto nos dice que dejándolo todo, el apóstol Pedro se dispuso a seguir y a servir al Señor. Por eso no importa lo que dejamos, al contrario, el Señor dijo, todo aquel que deje, dijo, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, etcétera, por mi causa y por mi palabra recibirá el doble. Ahora, debo aclararle que dejarlos por la palabra no significa que usted se va a divorciar y usted va a decir, a partir de hoy yo soy misionero y yo no quiero nada. No, tranquilo. Significa que por sobre todo usted, ¿verdad?, va a servir en esa casa, en ese hogar, pero su prioridad va a seguir siendo Cristo. Significa que usted va a estar siempre pendiente, pero que su prioridad de servicio es el Señor. Ahora, es interesante también cómo se nos dice que el Señor los llama a ellos y ellos se dispusieron a obedecer al Señor. Hoy vemos a un maestro llamando a sus discípulos, tal cual pues el Señor está haciéndolo con sus apóstoles. Por ello, hermanos, gloria a Dios, fíjese, porque el Señor también nos ha llamado a nosotros. Y hoy es el momento para que le respondamos y obviamente para que sirviéndole al Señor, lanzando la red, podamos hacer la obra, podamos nosotros anunciar el reino, podamos anunciar que el tiempo se está cumpliendo, podamos recordarle que la obra de Dios es necesario hacerla, que el reino de Dios ya está cerca, para que podamos todos ser testigos de ese inmenso amor de Dios en nuestras vidas. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video
suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.